Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Cristian Cabanías Custodio. El presente video corresponde a la tarea académica número 1 del curso de Economía General. El tema que yo escogí fue la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29, el cual lo explicaré mediante el siguiente mapa conceptual. Partamos intentando definir o explicar lo que es la crisis del 29, también conocida como la Gran Depresión. Esta fue una crisis económica mundial que comenzó en el año de 1929. He ahí la denominación, la crisis del 29. Esta crisis duró aproximadamente una década y se comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de New York en octubre de 1929. A este evento se le conoce como el Martes Negro. Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que causó u originó esta crisis? Fueron muchos los factores que desencadenaron esta crisis. Sin embargo, los que más influencia tuvieron fueron, a mi parecer, cuatro. El número uno fue la especulación de la bolsa. ¿A qué me refiero con ello? Por los años 20, muchas personas compraron acciones con dinero prestado, que por lo general se los facilitaba el banco. Estas personas, inversores en su mayoría, esperaban que los precios de las acciones siguieran subiendo, lo que les permitiría vender las acciones a un precio más alto y obtener ganancias. Esta especulación desenfrenada infló artificialmente los precios de las acciones y de esta manera se creó como una burbuja financiera, ¿no? El segundo factor fue la sobreproducción, es decir, que las empresas producían más bienes de los que el mercado podía consumir. Esto trajo consigo una acumulación de inventarios y caída en los precios. Es decir, reducían los precios para ver si es que gente compraba y así no tener tanto inventario, ¿no? El tercer punto, el tercer factor fue la debilidad del sistema bancario. En el primer factor mencioné de que los accionistas pedían dinero prestado. ¿Quién creen que les facilitó este dinero? Pues el banco. Los bancos otorgaban muchos préstamos en ese entonces, por lo general para la compra de acciones. Pero cuando estos precios, es decir, el precio de las acciones cayeron, muchos prestatarios, por decirlo de una forma, no pudieron devolver sus préstamos, lo que llevó a quiebras bancarias. El cuarto factor fue las ventas masivas en bolsa. Es como la cerecita del pastel. Si bien es cierto, las acciones ya venían cayendo. Sin embargo, los inversores, al ver ello, sintieron pánico. Es decir, el pánico se apoderó de ellos, lo que generó que comenzaran a vender sus acciones en masa. Entonces, de lo que las acciones iban bajando, la venta en masa, generó que bajen aún más de manera drástica. Esto básicamente se relaciona con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si muchas personas que quieren comprar una acción, eh, o sea, me refiero a que sí, cierta parte de la población que quiere comprar una acción y hay pocas que quieren venderla, el precio va a subir. Por el contrario, si es que hay muchas personas que quieren vender una acción, pero hay pocas que quieren comprarla, el precio baja. Y esto fue justamente lo que sucedió, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que fue la crisis del 29 y qué es lo que causó, ¿no? O qué generó ello. Ahora la pregunta es, ¿esta crisis cómo influyó en la sociedad? Pues influyó de muchas maneras negativas. Entre ellas tenemos el desempleo masivo. Me refiero a que miles, inclusive millones de personas perdieron sus empleos a medida que las empresas cerraban o reducían personal. También se produjeron, como ya mencioné anteriormente, quiebras bancarias. También se produjo la reducción de comercio internacional. Esto debido a la imposición de aranceles y barreras comerciales, lo cual redujo el comercio, agravando la crisis económica aún más. Y también aumentaron los niveles de pobreza en los países. Eh, Esto es sinónimo de que muchas familias perdieron sus hogares y se enfrentaron a pobreza extrema. Es más, esto generó también un problema social porque las personas al verse sin trabajo y al pagar sus deudas, vendiendo sus casas u objetos de valor, entraron en desesperación, depresión y ansiedad. E inclusive estas personas llegaban a suicidarse. Entonces, imagínense qué tan fuerte fue vivir en esta época, ¿no? Donde se sucedió esta crisis del 29. Ahora, surge la siguiente pregunta.
Eh, ¿Esta crisis afectó únicamente a Estados Unidos o a más países? Pues la respuesta es que en primera instancia afectó a Estados Unidos. Y al afectar a Estados Unidos, indirectamente afecta a todos los demás países, inclusive a potencias mundiales como en ese entonces Gran Bretaña y Francia. Ahora, ¿qué se realizó para combatir o para tratar de contrarrestar esta crisis? Pues en el gobierno, no, centrémonos en Estados Unidos. En el gobierno de Herbert Hoover se implementaron medidas basadas en la escuela clásica. Las primeras soluciones que adoptó no solo Estados Unidos, sino los demás países fueron la reducción del gasto público, la restricción de créditos, disminución de apoyo social y reducción de importaciones. Esto, sinceramente, estas políticas liberales fracasaron e inclusive empeoraron aún más la crisis. Después del gobierno de Herbert Hoover, entra a la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt. Él, basado en la escuela keynesiana, la cual está representada por John Maynard Keynes, y este, que realizó su obra de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, eh, estableció en esa obra los siguientes principios. El primero fue de que el problema es la baja demanda agregada. También sostiene de que la política fiscal se estimula con la demanda agregada. Y también dice que el Estado es el único que puede solucionar esta crisis. Esos principios, o sea, en qué se concluye? Pues básicamente en que el problema de esta crisis reside en una baja demanda agregada y que el Estado es el motor para resolver esta crisis. ¿Cómo? Mediante el aumento del gasto público. ¿A qué me refiero con esto? A que el gobierno debería gastar más dinero, inclusive si esto significa que incurriera un déficit público. Un déficit público se refiere a que el Estado gasta más de del dinero que le ingresa, pero es un mal necesario, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, el presidente Roosevelt, basado en la escuela keynesiana y basado directamente en la teoría general del empleo, el interés y el dinero, implementó una política económica, a la cual se le denominó o le denominó New Deal. Esta política económica se centra en cuatro aspectos, en el aspecto financiero, agrícola, industrial y social. En el aspecto financiero, sobresale que el gobierno ayudó a los bancos y la devaluación del dólar. Centrémonos en que ayudó a los bancos. Como bien mencioné anteriormente, muchos bancos estaban al borde de la quiebra debido a la gran cantidad de préstamos incobrables, ¿no? Entonces el gobierno intervino comprando acciones a estos bancos. Quiera que no, esto les proporcionó capital fresco y ayudó a estabilizar a los bancos. Entonces, si relacionamos esto con los principios de John Maynard Keynes, este abogaba que la intervención del Estado era necesaria para estabilizar la economía. Entonces nos damos cuenta de que las acciones de Roosevelt estaban alineadas con los principios de John Maynard Keynes. El otro punto fue la devaluación del dólar. A qué se refiere con ello? Bueno, tenemos claro de que la devaluación del dólar se refiere a reducir el valor de esta moneda en comparación a otras, ¿no? Esto se ve reflejado o esto repercute en que los productos estadounidenses sean más baratos y por ende más competitivos en el mercado internacional. Ahora, otros aspectos, los aspectos en el sector agrícola tenemos el pago a agricultores para que produzcan menos. ¿Con qué fin? Pues como mencioné también anteriormente, había una sobreproducción. Entonces, se buscaba de que no haya acumulación de inventarios, por ende de que se produzca menos, ¿no? Ahora, las políticas en el aspecto, en el rubro industrial, fue el aumento de salarios. Pues los trabajadores al tener más dinero para gastar, esto incrementaba el consumismo, lo cual, como sustentaba Keynes, el aumentar el poder adquisitivo de la población era esencial para estimular la demanda. Ahora, otro fue la reducción de las horas de trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿esto en qué ayudaba?
Pues reducir las horas de trabajo significaba que más personas podían ser empleadas, ya que las empresas necesitaban contratar a más trabajadores para cubrir esas mismas horas de producción. Si lo relacionamos con los principios de John Maynard Keynes, esta medida ayudaba a reducir el desempleo, el cual es uno de los principales problemas de esta Gran Depresión, ¿no? Y ahora, en el aspecto social, se implementaron proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes, presas, etcétera. Estos proyectos no solo crearon empleos directos para los trabajadores del rubro de construcción, sino que también mejoraron la infraestructura del país, lo cual facilitaba el comercio y el crecimiento económico, si bien es cierto, no a corto ni mediano plazo, pero sí a largo plazo. Y finalmente, una política del aspecto social fueron los programas de ayuda social. Se implementaron programas como el seguro de desempleo y la seguridad social para proteger a las personas más vulnerables. Estos programas ayudaron, o no ayudaron, aseguraron que incluso aquellas personas que no tenían empleo tuvieran un ingreso, lo cual ayudaba a mantener el consumo y evitar la mayor caída de la demanda. Entonces, si nos damos cuenta o a modo de conclusión, podríamos decir que todas estas políticas que implementó el presidente en ese entonces de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, estaban basados o muy alineados con las ideas de John Maynard Keynes, el cual argumentaba que en tiempos de crisis económica el gobierno debía intervenir para estimular la demanda. Además, Keynes eh, creía que el gasto público podía compensar la falta de inversión privada y que el gobierno debía actuar para equilibrar la economía, asegurando el empleo y poder adquisitivo o consumismo, dicho de otro modo, de la población. Muchas gracias.